Cartel de Medellín obligó al dueño de una gasolinera a decidir en 72 horas, 30 familias o su alma. No había salida. Roberto Salazar tiene 48 años y lleva 23 años siendo dueño de la estación de servicio El Mirador. Es el único puesto de gasolina en la ruta que conecta Medellín con el occidente del país. Su estación no es solo bombas de gasolina y aceite. Es el punto de parada obligatorio para cientos de conductores cada día, el lugar donde los camioneros descansan antes de subir la montaña, y el empleo de 30 familias que dependen de su palabra. Roberto construyó este negocio desde cero con un préstamo que le costó 10 años pagar. Compró el terreno cuando nadie apostaba por esa zona, cuando la carretera todavía era de tierra, y las promesas del gobierno eran solo eso, promesas. Hoy, la estación El Mirador tiene 6 bombas de gasolina, una tienda de conveniencia que nunca cierra, un taller mecánico con 3 técnicos y un pequeño restaurante donde doña Marta cocina bandeja paisa que huele a kilómetros de distancia. Roberto conoce por nombre a cada uno de sus 30 empleados. Conoce los cumpleaños de sus hijos, sabe quién tiene un padre enfermo y quién está ahorrando para una casa. No es solo el jefe, es el hombre que les dio estabilidad en una región donde la estabilidad es más valiosa que el oro. Wilmar, el encargado de la bomba número 1, lleva 16 años trabajando allí. Sus 3 hijos estudiaron gracias al sueldo fijo que Roberto nunca retrasó, ni en los meses malos. Gloria, la cajera nocturna, es madre soltera de 2 niñas. Roberto le dio el trabajo cuando nadie más la contrataría por sus horarios imposibles. Sebastián, el mecánico más joven, tiene 23 años y sueña con abrir su propio taller algún día. Roberto le está enseñando todo lo que sabe. Cada uno de estos 30 empleados tiene una historia. Cada uno tiene una familia que desayuna porque Roberto decidió un día que este puesto de gasolina iba a ser diferente, iba a ser honesto, iba a ser un refugio. La estación El Mirador está ubicada en un punto estratégico que el gobierno declaró zona protegida en 1987. Hay una estación de policía a 5 kilómetros, patrullas que pasan cada 4 horas y un letrero enorme que dice, ruta segura, vigilancia permanente. Roberto siempre confió en ese letrero. Siempre creyó que el Estado cumplía su palabra cuando prometía protección. La mañana del lunes 14 de agosto de 1989 comenzó como cualquier otra bajo el cielo gris de la cordillera. Roberto llegó a las 5 de la mañana para abrir personalmente, como hacía desde hace 23 años. Encendió las luces de la estación, revisó que las bombas estuvieran funcionando correctamente y saludó a Wilmar, que ya estaba preparando la bomba número 1 para el primer turno. «Buenos días, don Roberto. Se ve que va a llover hoy», dijo Wilmar mientras limpiaba el visor de la bomba. Roberto asintió mirando las nubes oscuras que se acumulaban sobre las montañas. «Prepara el toldo de la bomba 3. No vaya a ser que se nos moje el motor otra vez», respondió Roberto. La bomba 3 siempre había sido problemática, la más antigua de todas, pero Roberto la mantenía funcionando por puro orgullo. El tráfico matutino empezó puntual a las 6. Camiones de carga, buses intermunicales, carros particulares, todos parando a cargar gasolina antes de enfrentar la subida de la montaña. A las 7, doña Marta abrió el restaurante y el olor de arepa con huevo invadió toda la estación. A las 8, el taller mecánico ya tenía 2 carros en revisión. Todo funcionaba con la precisión de una máquina bien aceitada. 23 años de trabajo honesto habían construido esta rutina perfecta. Roberto estaba en su oficina revisando las facturas de combustible cuando Wilmar tocó la puerta con urgencia. «Don Roberto, hay unos señores que quieren hablar con usted», dijo con una voz que Roberto no le había escuchado antes. Una voz que temblaba apenas, pero que temblaba. Roberto salió de la oficina y vio a 3 hombres parados junto a la bomba número 3. No eran clientes normales. Vestían jeans oscuros, camisas de botones bien planchadas y botas de cuero que no tenían ni una mancha de barro a pesar de la lluvia que empezaba a caer. Uno de ellos, el más alto, llevaba gafas de sol a pesar del cielo nublado. Los otros 2 tenían las manos en los bolsillos de una manera que no parecía casual. «Don Roberto Salazar», dijo el hombre de las gafas oscuras con una voz cortés que sonaba ensayada. «Necesitamos hablar con usted sobre un negocio que beneficia a todos». Roberto sintió que el estómago se le apretaba, pero mantuvo la compostura.
Si es sobre el suministro de gasolina, ya tengo contrato con Ecopetrol, respondió tratando de sonar profesional. El hombre sonrió pero no se quitó las gafas. No es sobre gasolina, don Roberto, es sobre algo mucho más valioso. Confianza. Los tres hombres caminaron hacia la oficina sin esperar invitación. Roberto miró a Wilmar, que se había quedado paralizado junto a la bomba, y le hizo una seña para que siguiera trabajando. Dentro de la oficina, el hombre de las gafas cerró la puerta con calma y finalmente se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, calculadores, ojos que habían visto demasiado y no sentían nada. Don Roberto, voy a ser directo porque sé que usted es un hombre inteligente. Esta estación está en el punto perfecto entre Medellín y la costa. Cada semana pasan por aquí cientos de vehículos, y nadie sospecha de nada porque todo es legal, todo es limpio. Roberto sintió que la boca se le secaba. Nosotros necesitamos usar su bomba número 3 para lavar dinero, continuó el hombre con la misma calma con la que hablaría del clima. Cada semana, vehículos específicos van a llegar, van a cargar cantidades normales de gasolina, pero van a pagar con billetes grandes. Usted registra esas ventas en su contabilidad y nosotros recogemos el dinero cada viernes por la noche. Simple, limpio y muy rentable para usted. Roberto sintió que las piernas le temblaban pero no se sentó. Si me siento, pensó, estoy aceptando esta conversación como real. Yo no puedo hacer eso, respondió con una voz que intentó mantener firme. Esta estación es legal, llevo 23 años trabajando honestamente. El hombre asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Lo sé, don Roberto, por eso lo elegimos. Nadie va a sospechar de usted porque su reputación es impecable. Precisamente por eso vale tanto. Roberto negó con la cabeza. No puedo arriesgar mi negocio. Tengo 30 empleados que dependen de este lugar. El hombre se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más suave, casi paternal. Don Roberto, piense en esos 30 empleados. Piense en sus familias. Nosotros le estamos ofreciendo $50,000 al mes por usar una sola bomba de gasolina. Eso es más de lo que gana en 6 meses de operación normal. Con ese dinero puede mejorar los salarios, expandir el negocio, asegurar el futuro de esas 30 familias. Roberto sintió la tentación como un gancho en el estómago. $50,000 al mes. Eso era suficiente para pagar todas las deudas, para finalmente darle a María Elena la casa que siempre soñó, para enviar a sus hijos a una universidad privada. Pero entonces pensó en la palabra que el hombre había usado: lavar. Lavar dinero del cartel. No puedo, repitió Roberto, esta vez con más firmeza. No voy a convertir mi estación en parte de eso. El hombre suspiró como si lamentara profundamente lo que iba a decir. Don Roberto, usted es un hombre de familia, ¿verdad? Tiene esposa, 2 hijos y una estación llena de empleados leales. Sería terrible que algo les pasara. Roberto sintió que el aire de la oficina se volvía irrespirable. Me está amenazando, dijo con una voz que apenas era un susurro. El hombre negó con la cabeza suavemente. No, don Roberto, no lo estoy amenazando. Le estoy explicando la realidad. En Medellín hay 2 tipos de negocios: los que cooperan y prosperan, y los que se niegan y desaparecen. Usted decide en qué categoría quiere estar. Uno de los hombres que había permanecido en silencio sacó un sobre manila de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio. Dentro hay fotos de sus empleados saliendo de sus casas, de sus hijos yendo a la escuela, de su esposa haciendo compras en el mercado. Queremos que entienda que conocemos cada detalle de su vida. No es una amenaza, es información. Roberto abrió el sobre con manos temblorosas y vio exactamente lo que habían descrito. Fotos de Wilmar despidiéndose de sus hijos antes de ir al trabajo, de Gloria comprando útiles escolares, de Sebastián jugando fútbol con sus hermanos, fotos de María Elena visitando a su madre en el hospital. 30 familias, don Roberto, continuó el hombre. 30 razones para tomar la decisión correcta. Tiene 72 horas para pensarlo. El viernes a las 6 de la tarde volveremos por su respuesta. Si acepta, la bomba número 3 empieza a operar el lunes siguiente. Si se niega, bueno, los accidentes en las estaciones de gasolina son más comunes de lo que la gente cree. Una chispa en el lugar equivocado, una fuga de combustible, y todo puede arder en segundos. Con 30 empleados trabajando, sería una tragedia que nadie olvidaría.
Los tres hombres se levantaron y caminaron hacia la puerta. El de las gafas se detuvo en el umbral y miró a Roberto una última vez. Don Roberto, una cosa más. Si piensa en llamar a la policía, recuerde que la patrulla que pasa cada 4 horas está a 20 minutos de aquí. Nosotros podemos estar en su estación en 3 minutos. Haga los cálculos. La puerta se cerró y Roberto se quedó solo con el sobre de fotos sobre el escritorio. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse antes de que las piernas le fallaran. 72 horas. 3 días para decidir entre su alma y 30 familias. Antes de continuar, una pregunta para ti. Si estuvieras en el lugar de Roberto, ¿qué harías? Tienes un negocio que construiste con 20 años de sudor. 30 familias que confían en ti. El cartel ofreciéndote dinero y amenazando con quemar todo. La policía a 20 minutos de distancia. No hay respuesta correcta, solo consecuencias. Ahora, la historia completa. Roberto salió de su oficina tratando de aparentar normalidad, pero Wilmar lo notó de inmediato. Don Roberto, está pálido, ¿todo bien?, preguntó mientras terminaba de atender a un cliente. Roberto forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es el estómago, Wilmar. Nada grave. Siguió con tu trabajo, pero no era el estómago. Era el peso de 30 familias aplastándole el pecho. Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó sentado en la sala de su casa mirando las fotos que los hombres del cartel habían dejado. María Elena, su esposa de 25 años, bajó a las 2 de la mañana y lo encontró con los ojos abiertos, fijos en la pared. «Roberto, ¿qué pasa?», preguntó ella sentándose a su lado. Él quiso contarle todo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Si le contaba, la convertía en cómplice del miedo. Si le contaba, la ponía en peligro. Problemas del negocio, mintió. Nada que no pueda resolver. María Elena lo conocía demasiado bien para creerle, pero no insistió. Solo puso su mano sobre la de él y se quedó allí, en silencio, hasta que el amanecer empezó a colorear las ventanas. El martes, Roberto llegó temprano a la estación como siempre, pero esta vez revisó cada rincón con ojos nuevos. La bomba número 3 estaba al final de la fila, la más alejada de la oficina, la que menos vigilancia directa tenía. Era perfecta para lo que el cartel necesitaba. Discreta, funcional y casi invisible entre las otras 5 bombas. Roberto pensó en desmantelarla, en decir que estaba rota, pero sabía que el cartel no aceptaría excusas. Si no era la bomba 3, elegirían otra. Si no era su estación, quemarían todo y buscarían a alguien más desesperado. A media mañana, Roberto vio la patrulla de la policía pasar por la carretera, como hacía cada 4 horas desde que el gobierno declaró la zona como protegida. El sargento Moreno, un hombre de 50 años con bigote grueso y uniforme impecable, saludó con la mano desde la ventanilla del vehículo. Roberto levantó la mano en respuesta, sintiendo la amargura de la ironía. «Vigilancia permanente», decía el letrero, pero 20 minutos de distancia cuando el cartel podía estar allí en 3. Esa tarde, Roberto llamó a su contador, un hombre que llevaba 15 años manejando las finanzas de la estación. «Don Alfredo, tengo una pregunta hipotética», dijo Roberto tratando de sonar casual. «Si alguien quisiera lavar dinero en una estación de gasolina, ¿cómo lo haría?». El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. «Don Roberto, esa es una pregunta muy peligrosa», respondió finalmente el contador. «¿Por qué me la hace?». Roberto cerró los ojos. «Digamos que alguien me hizo una propuesta y quiero entender las implicaciones». Don Alfredo suspiró. «Es simple. Vehículos fantasma cargan combustible que nunca se usó realmente, pero los registros muestran ventas legítimas. El dinero sucio entra como ganancia limpia de la estación. Los impuestos se pagan, todo se ve legal. El problema es que una vez que empiezas, no puedes parar. Y si te descubren, no solo pierdes el negocio, vas a la cárcel y el cartel te elimina por ser un riesgo. Roberto, si alguien le hizo esa propuesta, rechácela y denúncielo». Roberto colgó sin responder. «¿Denunciarlo? ¿Cómo? ¿A quién?». «A la policía que tardaba 20 minutos en llegar. A la fiscalía que tenía jueces asesinados cada semana. Al Estado que prometía protección pero solo pintaba letreros en las carreteras». El miércoles por la mañana, Roberto reunió a sus empleados de confianza en la oficina. «Wilmar, Gloria y don Ramiro»,
el encargado del taller, entraron confundidos por la convocatoria inusual. «Necesito preguntarles algo importante», dijo Roberto sin preámbulos. «Si algo le pasara a esta estación, si tuvieran que buscar otro trabajo, ¿qué harían?». Los tres se miraron entre sí con preocupación visible. «Don Roberto, ¿va a cerrar la estación?», preguntó Wilmar con voz temblorosa. Roberto negó rápidamente. No, solo estoy pensando en contingencias». Gloria, la cajera nocturna, se mordió el labio antes de hablar. «Don Roberto, si esta estación cierra, yo no sé qué haría. Nadie más me da trabajo con mi horario. Mis niñas dependen de este sueldo». Don Ramiro, el mecánico veterano, añadió con voz grave. «Yo tengo 58 años, don Roberto. A mi edad, nadie contrata. Este taller es mi último trabajo antes de jubilarme». Roberto sintió que el nudo en su garganta se apretaba más. «No se preocupen», dijo finalmente. Solo estaba pensando en voz alta. «Todo va a estar bien». Pero cuando cerraron la puerta y lo dejaron solo, Roberto supo que estaba mintiendo. Nada iba a estar bien. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc de la estación, Roberto se quedó mirando la bomba número 3. Era una máquina vieja, pintada de rojo y blanco, con el logo de Ecopetrol desgastado por los años. Una máquina que había dispensado miles de galones de combustible, honestamente, y ahora iba a convertirse en el canal de dinero sucio del cartel de Medellín. A menos que Roberto dijera no. Pero decir no significaba fuego. Significaba 30 empleados corriendo entre las llamas. Significaba Gloria buscando a sus hijas entre los escombros. Significaba Wilmar explicándole a sus 3 hijos por qué su papá murió. Roberto cerró los ojos y respiró profundo, el olor a gasolina y lluvia llenando sus pulmones. Pensó en su padre, un hombre que trabajó toda su vida en el campo y que le enseñó que la palabra de un hombre valía más que el oro. «Hijo, si pierdes tu palabra, pierdes todo», le decía mientras araban la tierra bajo el sol. Roberto había guardado esa lección como un tesoro durante 48 años. Hasta ahora. Porque ahora la palabra no valía más que el oro. Valía menos que la vida de 30 familias. El jueves por la tarde, faltaban menos de 24 horas para el plazo. Roberto estaba en su oficina cuando vio un carro negro estacionarse en la bomba número 5. No era uno de los hombres del cartel, pero algo en la forma en que el conductor miraba alrededor le puso los nervios de punta. El hombre salió del carro, llenó el tanque y pagó en efectivo. Cuando se fue, Roberto encontró un papel doblado bajo el dispensador de la bomba 3. El mensaje era simple, escrito con letra impresa. «Mañana 6 de la tarde. Esperamos su respuesta correcta. No nos decepcione». Roberto arrugó el papel y lo guardó en el bolsillo. Esa noche, volvió a quedarse despierto en la sala. María Elena no bajó esta vez, sabía que su esposo necesitaba estar solo con sus demonios. Roberto sacó una libreta y empezó a hacer cálculos. Si cerraba la estación ahora, podría liquidar a los empleados con sus ahorros. Tal vez alcanzaba para darles 3 meses de sueldo mientras buscaban otro trabajo. Pero luego, ¿qué? El cartel no lo dejaría simplemente cerrar y huir. Si decía no, vendrían de noche. Una chispa en el momento exacto, un incendio que la policía clasificaría como accidental, y 30 familias en la calle, o peor, 30 familias de luto. Si decía sí, la bomba número 3 se convertía en lavandería. $50,000 al mes entrando como ventas legítimas. Los impuestos se pagarían, la contabilidad cuadraría y nadie sospecharía, excepto él. Él sabría cada segundo de cada día que su estación honesta se había convertido en cómplice del cartel de Medellín. Roberto pensó en Wilmar limpiando la bomba cada mañana sin saber que estaba limpiando dinero de cocaína. Pensó en Gloria cobrando transacciones falsas sin entender que cada factura era una mentira. Pensó en Sebastián soñando con su propio taller mientras trabajaba en un negocio corrupto. 30 personas inocentes, confiando en él, mientras él les mentía todos los días. Pero vivas. Inocentes pero vivas. El viernes amaneció con un cielo despejado que parecía una burla. Roberto llegó a la estación a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez se quedó sentado en su camioneta durante 10 minutos antes de bajar. Miró la estación que había construido con sus propias manos.
Las 6 bombas brillando bajo el sol matutino. El restaurante donde doña Marta ya estaba encendiendo la estufa. El taller donde don Ramiro preparaba las herramientas. Todo perfecto, todo honesto, todo a punto de cambiar para siempre. Entró en su oficina y cerró la puerta. Abrió el cajón del escritorio y sacó una foto vieja de cuando inauguró la estación en 1966. Él tenía 25 años, sonriendo frente a la primera bomba de gasolina, con María Elena a su lado y el letrero nuevo brillando. Estación de servicio El Mirador. Servicio honesto, precios justos. Roberto tocó la foto con los dedos, sintiendo el peso de 23 años de trabajo. Luego la guardó de vuelta en el cajón y cerró con llave. A las 2 de la tarde, la patrulla del sargento Moreno pasó como siempre. Roberto salió de la oficina y le hizo señas para que se detuviera. El sargento bajó la ventanilla con una sonrisa. «Don Roberto, ¿todo bien por acá?», preguntó el policía. Roberto abrió la boca para decir la verdad, para contarle sobre los 3 hombres, sobre las fotos, sobre las 72 horas, sobre la bomba número 3. Pero entonces pensó en los 20 minutos que tardarían en volver. Pensó en los 3 minutos que el cartel tardaría en llegar. Pensó en 30 familias atrapadas en medio. «Todo perfecto, sargento», respondió Roberto forzando una sonrisa. «Solo quería saber si van a poder patrullar más seguido este fin de semana». El sargento asintió. «Claro, don Roberto, esta es zona protegida. Vigilancia permanente». La patrulla se alejó y Roberto se quedó mirando el letrero. Ruta segura, vigilancia permanente. Mentiras escritas en metal y pintura. A las 5:30 de la tarde, Roberto le pidió a Wilmar que mandara a todos los empleados a casa temprano. «Hay una fuga de gas que necesito revisar personalmente», mintió. «No quiero arriesgar a nadie». Wilmar lo miró extrañado, pero obedeció. A las 5:45, la estación estaba vacía excepto por Roberto. Las 6 bombas silenciosas bajo el atardecer. El restaurante cerrado. El taller con las puertas bajadas. Solo Roberto parado frente a la bomba número 3, esperando. A las 6 en punto, el mismo carro negro se estacionó. Los 3 hombres bajaron con la misma calma de siempre. El de las gafas oscuras caminó directamente hacia Roberto. «Don Roberto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperamos buenas noticias». Roberto respiró profundo y sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. No era su columna vertebral ni su corazón. Era algo más profundo. Algo que no tenía nombre pero que él sabía que nunca volvería a crecer. «Acepto», dijo con una voz que no reconoció como suya, pero con condiciones. El hombre levantó una ceja. «No está en posición de poner condiciones, don Roberto». Roberto lo miró directamente a los ojos. «Mis empleados no pueden saber nada. Lo que sea que hagan con la bomba 3, se hace cuando no hay nadie más aquí. Solo yo manejo esa bomba. Solo yo veo los números». El hombre consideró esto durante un momento que pareció eterno. Luego asintió lentamente. «Aceptable. Usted es el único que necesita saber. Sus empleados siguen con sus rutinas normales. Los vehículos que necesitamos llegan de noche, después de las 10. Usted los atiende personalmente, registra las ventas, y nosotros recogemos el dinero cada viernes. $50,000 al mes en efectivo». Roberto asintió sintiendo que la náusea subía por su garganta. «¿Y si en algún momento quiero salir?». El hombre sonrió con frialdad. «Nadie sale, don Roberto. Pero no se preocupe, mientras coopere, sus 30 familias van a estar más seguras que nunca. Después de todo, ahora somos socios». Roberto sintió que las palabras le quemaban como ácido. Socios, él y el cartel de Medellín. Socios en la destrucción de todo lo que había construido. El hombre le extendió la mano. Roberto la miró durante 3 segundos que se sintieron como 3 años. Luego la estrechó. La piel del hombre era fría, como estrechar la mano de un cadáver. «Excelente decisión, don Roberto. El lunes por la noche llega el primer vehículo, una camioneta Chevrolet gris, placa XY 456. Carga $200,000 de gasolina, paga con billetes de $50,000. Usted registra la venta y guarda el dinero en la caja fuerte». Los hombres se fueron tan tranquilamente como habían llegado. Roberto se quedó solo en la estación vacía, con el sol poniéndose detrás de las montañas. Se sentó en el suelo junto a la bomba número 3 y puso su cabeza entre las manos.
No lloró. No podía llorar porque eso significaría que todavía sentía algo. Y en ese momento, Roberto Salazar no sentía nada excepto el vacío donde antes había estado su alma. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. Roberto acaba de tomar una decisión. Salvó a 30 familias de un incendio, pero condenó su propia conciencia. Hay algo más devastador que sacrificarte para que otros vivan. Y es que esos otros nunca sepan lo que hiciste. Suscríbete si quieres saber qué pasó después. Dale like si crees que Roberto tomó la única decisión posible. Y déjame en los comentarios qué habrías hecho tú. Porque aquí no juzgamos. Solo contamos lo que pasó cuando el cartel de Medellín decidía quién vivía y quién moría en silencio. Ahora, el resto de la historia. El lunes por la noche, a las 10:15, la camioneta Chevrolet gris entró en la estación exactamente como habían dicho. Roberto estaba solo. Había mandado a Gloria a casa temprano con la excusa de inventario. El conductor era un hombre joven con gorra de béisbol que no hizo contacto visual. 200,000 de corriente, dijo con voz monótona. Roberto llenó el tanque con manos que ya no temblaban, se habían vuelto mecánicas, funcionando sin que su cerebro diera órdenes conscientes. El hombre sacó un fajo de billetes de 50,000 pesos, todos nuevos, todos perfectamente doblados. Roberto los contó, registró la venta en el sistema y guardó el dinero en la caja fuerte. 300 segundos. Eso fue todo lo que tomó vender su integridad. La camioneta se fue sin una palabra más. Roberto cerró la estación a las 11 de la noche y condujo a casa en silencio. María Elena estaba despierta esperándolo. Roberto, algo está mal, dijo ella tomándole las manos. Hace una semana que no duermes, casi no comes, y ahora llegas a medianoche. ¿Qué está pasando? Roberto la miró a los ojos y sintió el peso de la mentira que estaba a punto de decir. Estoy expandiendo el horario nocturno, respondió. Hay demanda de camioneros que viajan de noche. Es una oportunidad de negocio. María Elena no le creyó. Él podía verlo en sus ojos. Pero ella era una mujer que había aprendido que a veces el silencio protege más que las preguntas. Ten cuidado, fue todo lo que dijo. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió con precisión militar. Lunes, miércoles y viernes, entre las 10 y las 11 de la noche, llegaban vehículos diferentes. Camionetas, sedanes, incluso un taxi una vez. Todos con la misma rutina. Cargar gasolina, pagar con billetes grandes, irse sin palabras. Roberto registraba cada venta meticulosamente. Los números en su contabilidad cuadraban perfectamente. La estación estaba teniendo el mejor mes de su historia en papel. $50,000 adicionales que aparecían como ganancias legítimas de combustible. Pero Roberto sabía la verdad. Cada factura era una mentira. Cada transacción era sangre. Lo que más lo atormentaba no era el dinero sucio. Era la normalidad de todo lo demás. Wilmar seguía llegando a las 6 de la mañana, limpiando la bomba número 1 con la misma dedicación de siempre. Gloria seguía atendiendo el turno de tarde con su sonrisa amable. Sebastián seguía reparando motores en el taller soñando con su futuro. Doña Marta seguía cocinando bandeja paisa que olía a cielo. Todos trabajando honestamente mientras la bomba número 3 lavaba dinero del cartel de Medellín a 20 metros de distancia. Y nadie sabía nada. Una noche de octubre, mientras Roberto cerraba la caja después de atender otro vehículo fantasma, encontró algo que no esperaba. Entre los billetes había una nota manuscrita. Buen trabajo, don Roberto. El patrón está satisfecho. Siga así. Roberto arrugó la nota y la tiró a la basura. Pero la palabra patrón se le quedó grabada en la mente. El patrón, Pablo Escobar. Su estación estaba lavando dinero directamente para el hombre más buscado de Colombia. Una mañana, el sargento Moreno llegó para cargar gasolina en la patrulla. Don Roberto, he notado que tiene muchos clientes nocturnos últimamente, comentó mientras pagaba. Eso es bueno para el negocio. Roberto forzó una sonrisa que sentía como cristal rompiéndose en su cara. Los camioneros prefieren viajar de noche por el calor, respondió. Es solo una tendencia temporal. El sargento asintió y se fue. Roberto se quedó mirando la patrulla alejarse, pensando en lo fácil que sería gritar la verdad. Pero entonces pensó en los 3 minutos, en las 30 familias,
en el fuego que vendría si abría la boca. Así que cerró la boca y siguió sonriendo. En noviembre, Roberto empezó a hacer algo que sabía que era peligroso, pero no podía detenerse. Empezó a guardar copias de todo. Cada vehículo que llegaba de noche anotaba la placa en un cuaderno escondido. Cada fajo de billetes memorizaba los números de serie de algunos. Cada conversación breve con los conductores la escribía apenas se iban. No sabía para qué serviría esto. No tenía plan. Solo sabía que algún día, de alguna forma, esta información tenía que servir para algo más que su propia culpa. Una noche de diciembre, el hombre de las gafas oscuras apareció inesperadamente. «Don Roberto, vengo a felicitarlo», dijo entrando en la oficina sin tocar. 6 meses de operación perfecta. Ni una sola irregularidad. El patrón quiere mostrar su aprecio. Sacó un sobre y lo puso sobre el escritorio. $10,000 extra. Un bono por su lealtad y discreción. Roberto miró el sobre como si fuera una serpiente. «No necesito bonos», respondió. «Solo quiero que esto termine algún día». El hombre sonrió, pero la sonrisa no tenía nada de humor. «Esto nunca termina, don Roberto. Usted ya lo sabe. Pero puede ser cómodo si deja de pelear con su conciencia. Acepte que esto es lo que es, y será más fácil». Después que el hombre se fue, Roberto abrió el sobre. $10,000 en billetes de 100. Dinero que podría usar para los tratamientos médicos de su suegra. Dinero que podría dar a Wilmar para la operación que su hijo necesitaba. Dinero que estaba manchado con cocaína y sangre. Roberto guardó el sobre en la caja fuerte y nunca lo tocó. 6 meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 2. La estación El Mirador seguía siendo el modelo de negocio honesto en la región. Roberto aumentó los salarios de sus empleados. Mejoró las instalaciones. Instaló cámaras de seguridad en todas las bombas excepto en la número 3. A los ojos de todos, la estación prosperaba legítimamente. Solo Roberto sabía que cada peso de esa prosperidad estaba construido sobre mentiras. En 1991, cuando el mundo entero celebraba la caída de Pablo Escobar, Roberto estaba en su oficina mirando las noticias en silencio. El patrón había muerto en un tejado de Medellín, acribillado por la policía. Roberto pensó que finalmente era libre, que la bomba número 3 podría volver a ser solo una bomba de gasolina. Pero el viernes siguiente, un carro negro llegó como siempre. El conductor bajó, cargó gasolina, pagó con los mismos billetes grandes. «El patrón ha muerto», dijo Roberto con una voz que intentaba sonar firme. «Ya no tienen que seguir con esto». El conductor lo miró con indiferencia. «El patrón murió, don Roberto. El negocio no». Y así Roberto entendió la verdad más amarga de todas. El cartel de Medellín no era Pablo Escobar. Era un sistema. Una máquina que seguiría funcionando con o sin su creador. Y la bomba número 3 seguiría lavando dinero porque eso era lo que el sistema necesitaba. Años después, en 1994, Roberto hizo algo que sabía que podía costarle la vida. Contactó a un periodista de Bogotá que investigaba redes de lavado de dinero. Le entregó copias de todo lo que había guardado durante 5 años. Placas de vehículos, números de serie de billetes, fechas, horas, montos. «No quiero que usen mi nombre», le dijo al periodista. «Pero esta información tiene que servir para algo. 5 años de mi vida convertidos en cómplice. Que al menos ayude a desmantelar algo». El periodista publicó el reportaje 3 meses después. No mencionó la estación El Mirador por nombre, pero las autoridades pudieron usar la información para rastrear una red de lavado que operaba en 6 departamentos. 15 personas fueron arrestadas. Roberto nunca supo si el cartel descubrió que había sido él quien filtró la información. Pero 2 semanas después del reportaje, la bomba número 3 explotó en medio de la noche. No hubo heridos porque Roberto ya no abría de noche. Los investigadores dijeron que fue una falla mecánica, una fuga de gas que encontró una chispa. Pero Roberto sabía la verdad. Era un mensaje, una advertencia de que el cartel no olvida. O tal vez era un regalo de despedida, una forma de liberar a Roberto del peso de esa máquina maldita. Nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que la bomba número 3 ya no existía. Y con ella se fue la evidencia física de 5 años de complicidad. Roberto siguió operando la estación con las 5 bombas restantes.
Nadie preguntó por qué nunca reconstruyó la bomba 3. Nadie sospechó que durante 5 años esa máquina había lavado más de $3 millones para el cartel de Medellín. Los 30 empleados siguieron trabajando sin saber nunca que Roberto había vendido su alma para protegerlos. Wilmar se jubiló en el 2003 con una pensión digna. Gloria vio a sus 2 hijas graduarse de la universidad. Sebastián finalmente abrió su propio taller. Don Ramiro murió en paz rodeado de sus nietos. 30 familias vivieron, prosperaron y nunca supieron. Hoy, Roberto Salazar tiene 73 años. Vendió la estación El Mirador en 2008 y se retiró con María Elena a una finca pequeña en el Eje Cafetero. Nadie lo conoce allí. Nadie sabe que durante 5 años fue socio involuntario del cartel de Medellín. Nadie sabe que salvó 30 familias tomando una decisión que lo destruyó por dentro. Cuando le preguntan sobre sus años en el negocio de las gasolinas, Roberto sonríe y dice que fueron 23 años de trabajo honesto. Y técnicamente no está mintiendo. De esos 23 años, 5 no fueron honestos. Pero esos 5 años salvaron las otras décadas de trabajo para 30 personas que nunca lo sabrán. Hay un cuaderno viejo en la gaveta de su mesa de noche. Páginas llenas de placas de vehículos, números de serie, fechas que nadie más que él entiende. María Elena le ha preguntado varias veces por qué guarda ese cuaderno. Son recordatorios, responde él, de decisiones que tomé. Ella no insiste porque después de 50 años de matrimonio, ha aprendido que hay silencios que protegen más que las verdades. Roberto a veces se sienta en el corredor de su finca y mira las montañas que rodean el valle. Piensa en Wilmar jubilado y feliz, en Gloria que vio a sus hijas triunfar, en Sebastián con su taller próspero, en las 30 familias que vivieron porque él decidió morir por dentro. Y entonces se pregunta si valió la pena. La respuesta nunca llega, porque no hay respuesta, solo hay consecuencias. Roberto salvó a 30 familias, ninguna lo supo, ninguna lo agradeció, y eso lo destruyó más que cualquier bala. Porque el heroísmo silencioso es la forma más cruel de sacrificio. Es dar tu alma para que otros vivan y cargar solo el peso de esa decisión hasta el día que mueras. En Medellín, durante los años del cartel, miles de personas como Roberto tomaron decisiones imposibles. Cooperaron para salvar a otros. Mintieron para proteger a los suyos. Se convirtieron en cómplices para evitar tragedias mayores. Y casi todos lo hicieron en silencio. Sin reconocimiento, sin agradecimiento, solo con la culpa como compañía permanente. Esta es la historia que el cartel de Medellín dejó. No solo bombas y balas, también almas rotas de gente que tuvo que elegir entre su conciencia y las vidas de quienes amaban. Y no había respuesta correcta, solo decisiones que te cambiaban para siempre. Roberto Salazar salvó 30 familias lavando dinero durante 5 años. Fue héroe y criminal al mismo tiempo. Fue víctima y cómplice. Fue el hombre que construyó un negocio honesto y el hombre que lo manchó para que otros sobrevivieran. Y nadie nunca supo su nombre. Hasta ahora. Si llegaste hasta aquí, esta historia probablemente te dejó pensando. Tal vez incómodo. Tal vez con más preguntas que respuestas. Eso es exactamente lo que queríamos. Porque estas no son historias de héroes ni villanos. Son historias de personas comunes atrapadas entre el cartel de Medellín y el Estado que prometió protegerlas pero nunca pudo. Si quieres más historias así, historias que no tienen finales felices pero que revelan verdades incómodas sobre decisiones imposibles, suscríbete a este canal. Dale like si crees que Roberto tomó la única decisión posible. Y ahora la pregunta que no puedes evitar. ¿Qué habrías hecho tú? 30 familias dependiendo de ti. El cartel ofreciéndote dinero y amenazando con fuego. La policía a 20 minutos de distancia. 72 horas para decidir. Cooperar y vivir con culpa el resto de tu vida. O resistir y ver a 30 personas perder todo. Tal vez algunas morir. No respondas rápido. Piénsalo de verdad. Con tus empleados. Con sus hijos. Con tu conciencia. Déjamelo en los comentarios. No juzgaré. Solo quiero entender cómo piensa la gente cuando no hay salida fácil. Cuando el cartel de Medellín te obliga a elegir. Y aprendes que a veces sobrevivir es más doloroso que morir. Nos vemos en la próxima historia, donde de nuevo exploraremos ese momento imposible.
en que tuviste que decidir entre tu alma y las vidas de quienes dependían de ti, y vivir para siempre con las consecuencias de esa elección. Porque en Medellín de los 80 y 90, la pregunta nunca fue si cooperabas o no. La pregunta era cuánto de ti estabas dispuesto a sacrificar para que otros vivieran. Y Roberto Salazar sacrificó todo, en silencio, para que 30 familias nunca tuvieran que saberlo.